Es hora. Muy bien, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, para continuar con lo que habíamos platicado la semana pasada, se recuerdan que la semana pasada estábamos viendo lo relativo a, a la disolución de la sociedad, tanto la disolución parcial como la disolución total, y habíamos platicado también lo relativo a la fusión y a la transformación de las sociedades. ¿Se recuerdan ustedes que cuando nosotros eh, veíamos al principio qué era lo que regulaba el código? Veíamos que en el libro primero, este establece de los comerciantes y sus auxiliares. Nosotros al principio iniciamos viendo unas disposiciones generales, luego empezamos con los comerciantes, ¿se recuerdan? Empezamos con los comerciantes individuales y luego pasamos a los comerciantes sociales, ¿verdad? Y esto era lo que veníamos viendo hasta el momento, que eran las sociedades mercantiles. Ahora vamos a ver a los auxiliares de los comerciantes. Los auxiliares de los comerciantes, como su nombre lo indica, son personas que auxilian a los comerciantes en el ejercicio profesional, pero estos no son comerciantes, ¿verdad? Asisten a los comerciantes en algunas actividades, pero estos no tienen la calidad de comerciantes, sino que su calidad es de auxiliar de los comerciantes. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros veíamos, por ejemplo, si los cónyuges pueden ejercer el comercio? Decía la ley que sí, que los cónyuges pueden ejercer juntos el comercio. ¿Qué quiere decir? Mi esposa y yo montamos una empresa. Entonces, miren, ahí estamos ejerciendo juntos el comercio. ¿Se acuerdan en civil lo que veíamos? De que los esposos son parientes, pero no forman grado, porque ellos cuentan como uno solo. Entonces, lo mismo pasa aquí en el comercio, juntos pueden ejercer el comercio, a menos que uno sea auxiliar del otro. Entonces, si uno es auxiliar del otro, ese que es auxiliar, él no es comerciante, ¿verdad? Solo el que no es auxiliar, ese sí se le va a considerar comerciante. Entonces, los auxiliares de los comerciantes son estas personas que auxilian a los comerciantes en determinadas actividades, ¿verdad? Vamos a ver de cada uno de los auxiliares de los comerciantes tiene actividades determinadas en, en la ley, ¿verdad? Primero tenemos a los factores. Entonces, allá en el artículo 263, ahí pónganle un número 1 y ahí pónganle factores o factor. El factor, ¿quién es? Fíjense, pues el factor es la persona que, sin ser comerciante, porque comerciante, ¿quién es? El dueño de la empresa, ¿eh? La persona que, sin ser comerciante, tiene a su cargo la dirección y administración de la empresa o de un establecimiento comercial. Entonces, el factor, ¿verdad? Miren, artículo 263. Por favor, Eduardo. Artículo 263. Factores. Son factores quienes sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Miren, de una empresa o de un establecimiento. Si la empresa tiene varios establecimientos, pues el factor va a ser el que está administrando o dirigiendo un establecimiento. ¿Les suena conocido? Por ejemplo, cuando ustedes van a un McDonald's, ustedes se dan cuenta que regularmente los empleados de McDonald's llevan blusas o camisas negras, ¿verdad? Con los logotipos de McDonald's y pines y todo, las negras. Pero de repente anda uno que está con camisa blanca. Ese que está con camisa blanca normalmente es el jefe de la tienda, como le llaman, o el gerente de la tienda, ¿verdad? Pero legalmente, ¿qué es lo que hace esta persona? Este es un factor, ¿verdad? Él es el encargado de administrar ese establecimiento comercial. Lo mismo pasa en país.
Si ustedes van a un país, se van a dar cuenta que hay una persona que está encargada de ese establecimiento. Ese es el factor. Una farmacia, ¿verdad? Muchas veces la farmacia también existe también esa figura en las gasolineras. Siempre va a haber una persona que es la que tiene superioridad jerárquica dentro del establecimiento, ¿verdad? ¿Y qué funciones tiene el factor? Pues básicamente las, las funciones del factor o las facultades del factor son las que en general tendría el jefe, ¿verdad? Las que ejercería el dueño de la empresa. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente ese es el factor, es la persona que, sin ser el comerciante, administra o es el encargado de un establecimiento mercantil. Artículo 263, 264, perdón. Capacidad para ser factor. Oscar, por favor. Artículo 264. Capacidad del factor. Para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otros, de acuerdo con las leyes civiles. La capacidad para representar a otros de acuerdo con las leyes, ¿verdad? Entonces, ser mayor de edad. Constitución del factor. Este normalmente se constituye mediante un mandato, pero también puede ser por medio de un contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a nombrar un factor, lo puedo hacer de tres formas. Lo puedo nombrar mediante un mandato para que él me represente. Lo puedo nombrar mediante eh, mediante un nombramiento. El nombramiento lo voy a realizar en acta notarial y se inscribe en el registro mercantil como factor, o puede hacerse por medio de un contrato de trabajo, ¿verdad? Regularmente, lo más común es que sea mediante un contrato de trabajo, ¿verdad? Y mediante el contrato de trabajo a la persona se le designa para dirigir ese establecimiento mercantil. ¿Estamos bien? 265. El factor se constituye mediante mandato con representación otorgado por el comerciante por nombramiento que le extenderá este último o por contrato escrito. El mandato, el nombramiento o contrato del factor deberá inscribirse en el registro mercantil. ¿Ven? Siempre se va a inscribir en el registro mercantil, cualquiera de los casos. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Facultades del factor. Como les decía, básicamente las facultades del factor va a ser las de dirigir el establecimiento, ¿verdad? Las mismas que tendría en principio el dueño. 266. El factor que careciere de mandato con representación otorgado por el comerciante siempre estará facultado por Ministerio de la Ley para realizar todas las operaciones y para celebrar todos los contratos corrientes relacionados con el objeto de la empresa y del establecimiento que dirija. Los contratos que celebre y las operaciones que realice en esas condiciones obligan al comerciante ante tercero de buena fe, aun cuando el factor haya infringido las instrucciones del principal o haya cometido abuso de confianza. Entonces, el factor se entiende de que tiene pues, todas las facultades para administrar la empresa, ¿ah? Puede celebrar contratos, negocios, y estos obligan al patrono. ¿Por qué? Porque este es su representante, ¿verdad? El factor va a ser un representante del patrón. Las limitaciones a las facultades del factor, aunque estén inscritas en el registro mercantil, no producirán efecto contra terceros de buena fe.
El factor necesitará facultad especial para enajenar o gravar bienes inmuebles de la empresa, contratar préstamos, representar judicialmente al comerciante y para, en general, ejecutar actos que no sean pertinentes a las actividades normales de la empresa. Tratándose de sociedades, estará lo dispuesto en el artículo 47 de este código. ¿Estamos bien? Entonces, el factor, pues básicamente va a ser el administrador o el encargado de este establecimiento comercial en particular. ¿Alguna duda, jóvenes? Si no tienen dudas, vamos con el siguiente. El siguiente auxiliar de los comerciantes, este se llama dependiente. ¿Le suena, no? Dependiente. Tal vez si se lo digo con el apellido con el que lo conocemos normalmente, le suena un poquito más. El dependiente demostrador, le decimos normalmente, ¿verdad? Pero legalmente se llama dependiente, ¿verdad? Dependiente. Yo ese término de dependiente demostrador, desde que yo era niño, lo asociaba con las personas que lo atendían a uno en las farmacias, en las librerías, etcétera. En general. De ahí poco a poco se fue poniendo de moda ya que uno se autoservía en los negocios, ¿verdad? Entonces, a uno le parece más chilero, pero realmente lo hacen para ahorrarse trabajadores, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el caso es de que el dependiente es la persona que se va a encargar de atender directamente al público, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van, regresamos al ejemplo del McDonald's, la persona que los atiende y que les pregunta, que les da la buenas tardes, qué es lo que ustedes necesitan y les empieza a ofrecer, ustedes allá le pagan, esa persona es el dependiente. ¿Verdad? Cuando ustedes van a la farmacia, la persona que los atiende en la farmacia y les da su medicina, ese es el dependiente. Artículo 273, por favor, Gisela. Eduardo, ahí está No, ya, Gisela ya. perdón, 273. Nos quería leer, Mm. Gisela. ¿Sí o no me funcionaba el micrófono? A ver, dependientes. Son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario de estos. ¿Estamos bien? Miren, entonces son quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento, por cuenta y en nombre del propietario. Mire, ¿cuáles son sus facultades en el siguiente artículo? Los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento en que trabajan están facultados para realizar las operaciones que aparentemente estuviera a su cargo y para percibir en el establecimiento los ingresos por venta y servicios que efectúen, salvo que el principal anuncie al público en lugares visibles que los pagos deben hacerse en forma distinta. Pero lo normal es de que nosotros le realizamos el pago al dependiente. Pueden haber otros casos, por ejemplo, hay casos de alguna farmacia que el dependiente le dice, mire, pase a caja, ¿verdad? Pase a caja, y ustedes ya van a caja y ahí pagan. En los restaurantes chinos, por ejemplo, nosotros siempre hacemos la observación de que siempre en la caja está uno de los dueños del restaurante, ¿verdad? Igual que en las ventas de ropa de coreanos y todo eso. Pero lo están atendiendo todos los dependientes, son guatemaltecos, pero cuando es el momento de pagar, ustedes tienen que ir a pagar a la caja y ahí está atendiéndolos un coreano, ¿verdad? Entonces, la caja no la sueltan, inteligentes. Los dependientes, hay otro tipo de dependientes,
que son aquellos que se encargan de vender en diferentes plazas, ¿verdad? Estos agentes se llaman agentes viajeros. Ahora, pues ya se han ido abriendo agencias distribuidoras en los diferentes municipios, pero aún existen dependientes viajeros, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es salir a vender el producto de la empresa, pero fuera de la plaza en la que está la empresa. Yo me recuerdo que yo tenía unos mis tíos políticos, esposos de unas hermanas de mi papá, que ellos se dedicaban a esto, los tres, ¿verdad? Eran agentes viajeros de Rayovac. Entonces ellos regularmente andaban viajando, vendiendo las baterías, ¿verdad? Como les digo, ahora ya se distribuye de otra forma, pero aquellos en aquel tiempo, pues así lo hacían. Agentes viajeros, por favor, Eduardo. Los dependientes viajeros se considerarán autorizados para operar a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan. Terceros, deberá constar con caracteres visibles de los formularios utilizados para la suscripción de los pedidos. Muy bien. Luego tenemos los agentes de comercio. Los agentes de comercio, pues básicamente estos actúan permanentemente con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos, ¿verdad? O sea, básicamente los agentes de comercio son personas que pueden estar ligados ya sea a uno o a varios principales y se van a encargar de promover contratos o de celebrarlos en nombre del principal. Aquí para entender los agentes, la más fácil es eh, los agentes de seguros, ¿verdad? Los agentes de seguros, digamos, hay agentes que son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo. Eh, Agencia de seguros Rodman. O sea, una agencia de seguros no es lo mismo que una aseguradora, ¿verdad, joven? Una aseguradora es la que se dedica a asegurar, digamos, a celebrar contratos de seguro. Pero la agencia de seguros, ellos lo que se dedican es a promover esos contratos de seguro en nombre de la aseguradora, que es el principal. Y agencia de seguros, Rodman, por ejemplo, ellos no trabajan solo con una aseguradora, sino que ellos ustedes le pueden decir, miren, yo quiero que me des un seguro, de, por ejemplo, para vehículos. Y ellos le van a presentar cotizaciones de diferentes aseguradoras. Mira, aquí está de GIT, aquí está de Universal, aquí está del Roble. Esos son agentes, miren, agentes de seguro. Ahora, pueden ser también dependientes. ¿Dependientes qué quiere decir? Que estos están ligados al principal por un contrato de trabajo. O sea, esos trabajan directamente para el principal. Por ejemplo, yo conozco a una señora que se llama Gloria, que es agente de seguros, pero es agente de seguros dependiente. Ella trabaja directamente para Seguros GIT. ¿Y de qué se encarga ella? De lo mismo que la agente, ¿verdad? De promover contratos de seguro en nombre de la aseguradora principal, que es en este caso GIT, aseguradora GIT. ¿Estamos bien? Lo único, pero la diferencia es de que ella trabaja directamente para Seguros GIT. Entonces, miren, es un agente, pero es un agente dependiente. ¿Estamos bien? Artículo 280.
Claudia, ¿cómo vamos con su micrófono? Yo creo que ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha, ¿eh? Sí. 280, por favor. Artículo 280. Agentes de comercio. Son agentes de comercio las personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser: 1. Dependientes, si actúan por orden y cuenta principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. 2. Independientes, si actúan por medio de su propia empresa y si están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional, cuando así lo haya convenido con el principal. Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quien están ligados por un contrato de distribución o representación. Las disposiciones de este capítulo regirán la actividad de otros agentes que se dediquen a colocar seguros, contratos de capitalización, de ahorro y préstamos y similares, salvo lo dispuesto en las leyes especiales. Por contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o usufructo de propiedad industrial e intelectual y de franquicias comerciales. Bien, en esta última parte ya se está refiriendo a otro tipo de agentes, ¿verdad? Que estos son los agentes distribuidores o representantes. Pero esto lo tenemos en el artículo siguiente. Tenemos el agente distribuidor y tenemos al representante exclusivo. El agente distribuidor es aquel agente que se encarga de distribuir las mercaderías en determinado territorio. O sea, en el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, digamos, del agente viajero, el agente viajero se encargaba de ir a cada uno de los lugares a promover ventas de los productos de la empresa. Pero fíjense, pues, cuando empieza a haber demasiado flujo en determinados lugares, entonces se puede decidir contactar o establecer a un representante distribuidor. Entonces ya vamos a tener una persona de fijo en el lugar, en un lugar determinado, en el cual por medio de él vamos a distribuir nuestros productos para determinada zona. ¿Bien? Ese se llama agente distribuidor. Y nosotros podemos tener uno o varios agentes distribuidores en lugares determinados. ¿Verdad? No hay ningún problema. Ahora, cuando a este representante nosotros le damos la exclusividad, entonces ahí se convierte en representante exclusivo o agente distribuidor exclusivo. Quiere decir esto que en este caso solamente esta persona va a estar autorizada para poder distribuir el producto en determinada zona. Y nosotros, como él es exclusivo, no le vamos a dar productos a nadie más para que pueda vender esos productos. ¿Estamos bien? $283, por favor, Oscar. Artículo 283. Agentes, distribuidor y representantes exclusivos. El principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para él mismo ramo de actividades, salvo cuando se les hubiese otorgado por contrato la calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. ¿Estamos bien?
Entonces, miren, si se les dio representación exclusiva para una zona determinada, entonces solamente por medio de ellos podemos distribuir los productos, ¿verdad? Y no sé si ustedes de repente han visto en la publicidad de los lugares, ¿verdad? Distribuidor exclusivo de tal, ¿verdad? Distribuidor exclusivo de tal. Por ejemplo, yo me acuerdo que ahí en Mazate había una zapatería. Y ahí a mí me tocó comprar zapatos 2 veces ahí, con el dolor de mi corazón. Con el dolor de mi corazón, ¿verdad? Lo que pasa es que eran zapatos caros, pero eran buenos, unos todavía los tengo. Entonces, pero me acuerdo que esta zapatería, ellos tenían su rótulo, los que decían distribuidores exclusivos de la marca, tal, ¿verdad? Entonces, eran distribuidores exclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese lugar solo ellos pueden distribuir esa marca. Luego tenemos el corredor. El corredor básicamente es una persona que se dedica a poner en contacto a los interesados para conclusión de negocio, ¿verdad? Básicamente. Este es una persona que él se encarga de buscar, por ejemplo, yo le digo, mira, vos fíjate que yo quiero comprar una finca. Ah, vaya, yo se la consigo. Y él empieza a buscar entre las personas que conoce y encuentra personas que quieren vender su finca y nos pone en contacto. ¿Y qué se gana él? Pues se gana una comisión, básicamente. Artículo 292, corredor. Es corredor el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. O sea, miren, este no está ligado con ellos directamente, sino que él es totalmente independiente. Él, como les digo, él es una persona que tiene contactos. Yo tengo un mi cuate que él, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Un Rolex. Mira vos, fíjate que yo quiero comprar un Rolex. Ah, va. Espérame pues. 2, 3 días después lo está llamando a uno. Vos todavía quieres comprar un Rolex. Sí, fíjate que un cuate está vendiendo. Venite a mi oficina. Entonces ya llega uno y ahí llega el otro cuate, le enseña el Rolex que es en el Rolex. Y que él se gana una comisión. Ah, básicamente por el solo hecho de conocer gente. Y a esto aplíquenle carros, casas, lo que se les ocurra. ¿Verdad? Tiene un montón de contactos y él, pues, si alguien quiere una casa en el puerto, por ejemplo, se las consigue, si él quiere, ¿verdad? Entonces él dice, yo no tengo propiedades de nada, dice, pues tengo un montón de cuates que tienen propiedades, unos quieren vender, otros quieren comprar, dice, y yo lo que hago es solo ponerlos en contacto, ¿verdad? Entonces es un corredor, miren, y es totalmente independiente de cualquier otra persona. Este trabaja solo para sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, los preceptos contenidos en este capítulo no son aplicables a la actividad relacionada con la cotización de pólizas de seguro, fianzas, que se normará por la legislación específica. Para poder ejercer como corredor es indispensable tener autorización legal de el interesado, deberá obtener de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento respectivo y solamente los corredores autorizados tendrán derecho de corretaje por sus servicios y gozarán de los demás derechos y ventajas que la ley otorga a los corredores. Entonces, miren, realmente no se llama comisión la retribución que reciben, sino que la retribución se llama corretaje. Comisionista, este se recibe comisión, ¿eh? El comisionista es quien, por cuenta ajena, realiza actividades mercantiles.
¿verdad? Este se dedica a celebrar o a realizar actividades mercantiles, pero en nombre de otra persona. Entonces, básicamente, ¿qué tipo de actividades? Cualquier tipo de contrato mercantil. En el 304, en el 303 primero, comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. 304, si el comisionista actuare como tal o habitualmente, deberá tener patente de acuerdo con el reglamento respectivo. O sea que lo normal es de que el comisionista no actúe eh, permanentemente, sino que el comisionista lo va a hacer eventualmente. Si ya lo hace permanentemente, entonces va a tener que inscribir. Y básicamente, jóvenes, esos son los auxiliares de los comerciantes. Si me permiten, voy a buscar la presentación. No está, no es, permítanme. Muy bien. Ahora, jóvenes, quiero que vayamos hasta el libro tercero. Vamos a ver las cosas mercantiles, lo relativo a los títulos de crédito. Vámonos, por favor, hasta el artículo 385. Ahorita ya oficialmente terminamos el libro primero, jóvenes. El libro segundo contiene el registro mercantil. Entonces, este lo vamos a ver después de los títulos de crédito que vamos a ver a continuación. Es por una cuestión práctica. Muy bien. Los títulos de crédito. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, miren, aquí estamos entrando oficialmente a la segunda unidad, digamos, de Derecho Mercantil. Bienvenido. Vamos a platicar sobre los títulos de crédito. ¿Qué son los títulos de crédito? ¿Se recuerdan de que nosotros, cuando vimos las acciones, veíamos que una acción es un título valor que representa la parte alícuota del capital de una sociedad y le otorga a su portador la calidad de accionista? ¿Estamos bien? A su tenedor, mejor dicho, y le otorga a su tenedor la calidad de accionista. Los títulos de crédito, al igual que las acciones, también son títulos valores. También son títulos valores. Solo que los títulos de crédito también son títulos valores. Solo que estos títulos de crédito lo que incorporan es un derecho literal y autónomo. No estamos viendo cada una de esas características, cuyo ejercicio o transferencia, ejercicio quiere decir ejercer los derechos del título, o sea, cobrar el título, o transferencia es cuando yo se lo transfiero a otra persona mediante el endoso. ¿Se acuerdan cómo transferíamos las acciones? Mediante el endoso de la acción.
Miren, estos como son títulos valores, los vamos a transmitir de la misma forma, mediante el endoso. Entonces, cuyo ejercicio y transferencia es imposible independientemente del título. Entonces, vamos por partes. Esto que vamos a ver a continuación, jóvenes, es lo que conocemos como la teoría general de los títulos de crédito. Entonces, ¿qué son títulos de crédito? Miren, primero, son documentos. O sea, son documentos. ¿Qué quiere decir? Es un documento emitido en papel, digamos, ¿no? Son documentos y ese documento incorpora, fíjense, pues quiere decir incorporar, que lleva inmerso en él un derecho, ¿verdad? Este contiene un derecho, este título. Entonces es un título valor, miren, porque el título tiene un valor por sí solo. Entonces incorpora un derecho, pero fíjense, pues, ese derecho es primero literal. ¿Qué quiere decir literal? Que va a ser literalmente lo que establezca el título. Ni más ni menos. Miren, lo establecido en el título. A eso se refiere la literalidad. Y es autónomo, fíjense, pues esto es bien especial, es autónomo porque el título de crédito sobrevive al que lo emitió, ¿verdad? El título de crédito, la regla es que es autónomo. Una vez emitido, el documento cobra vida y empieza a circular, ¿verdad? Y sobrevive a las personas. Incluso si llega a morir el emitor, el título de crédito lo tienen que pagar. Y luego lo que les explicaba, cuyo ejercicio y transferencia es imposible independientemente del título. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo el título físicamente, yo no puedo ejercer los derechos, ni tampoco los puedo transferir, porque la transferencia se debe hacer en el propio título. Ahí se debe hacer el endoso. Entonces, ¿qué es un título de crédito, jóvenes? Una definición. Los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio y transferencia es imposible independientemente del título. Y alguna vez nos han preguntado cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito. La naturaleza jurídica es que los títulos de crédito son bienes muebles. Y todo eso lo establece el artículo 385 del Código de Comercio. Por favor, Oscar. Eduardo, por favor. No, es que el artículo no se lo escuché. Ah, yo pensé que no nos quería leer, Oscar. 385. 200 O 300. a 300. 385. Así ya lo encontré. Artículo 385. Títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio de transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Tienen la calidad de bienes muebles. Características. Ya vieron en la definición, ahí estaban las características de los títulos de crédito, pero vamos a ir separándolas cada una de ellas. Primero tenemos la primera característica, es la literalidad. La literalidad tiene que ver con lo que literalmente establece el título, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho que incorpora? Pues lo que literalmente establece en él. Por ejemplo, si dice vale por la cantidad de 10,000 quetzales, entonces, ¿qué es lo que me van a pagar al cobrar ese vale? 10,000 quetzales, ¿verdad? O si fuera un pagaré, por ejemplo, ¿verdad? Pues se compromete a pagar la cantidad de 5,000 quetzales. Pues, ¿qué es lo que me van a pagar cuando yo cobre el título? Pues la cantidad establecida ahí, los 5,000 quetzales que establece el pagaré.
¿Estamos bien? Entonces, la literalidad. Luego, la autonomía. La autonomía, que es lo que les decía básicamente, que el documento, una vez inicia a circular, pues el documento es autónomo, ¿verdad? Es autónomo y sigue su camino. A menos de que yo limite su circulación, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Luego, la legitimidad. La legitimidad, esto tiene que ver con la presentación del título. ¿Se acuerdan? Cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Con esto tiene que ver la legitimidad. Porque, ¿cómo pueden ejercer ustedes? Únicamente legitimando el derecho poniendo a la vista el título de crédito respectivo. ¿Estamos bien? Vamos a hacer un poquito más pequeño el título porque me tapaba toda la pantalla. Luego tenemos la circulación. La circulación quiere decir que los títulos de crédito, su naturaleza es que están hechos para circular. ¿Qué quiere decir circular? Para circular dentro del comercio, ¿verdad? Como lo hace el dinero. Entonces, por ejemplo, miren, un ejemplo muy común es el endoso del cheque. Yo le doy el cheque a una persona, digamos, yo le doy un cheque de 1,000 quetzales a Oscar. ¿Por qué le voy a estar dando un cheque a Oscar? Porque yo tengo una relación jurídica con él y le tengo que pagar de alguna forma. ¿Ah? ¿Qué relación puede ser? Cualquiera, ¿verdad? Pero, ¿me entienden? Una persona normalmente no le está regalando dinero a otra, puede ser, ¿verdad? Pero normalmente cuando hay transacciones de dinero entre dos personas es porque hay algún negocio detrás, ¿verdad? Puede ser que yo le compré un carro a Oscar, puede ser que yo le compré mercadería, puede ser que él me haya prestado dinero y yo se lo estoy pagando. Entonces, ¿me entienden? Hay una relación jurídica entre nosotros. Entonces, yo le doy un cheque a Oscar para cumplir la obligación que yo tengo con él, pero resulta que Oscar a su vez tiene una obligación con Eduardo y él le endosa el cheque. En vez de irlo a cobrar al banco y después irle a pagar a Eduardo, entonces mejor le endosa el cheque y se lo da. Miren, el cheque ya circuló. Luego Eduardo viene y se lo puede endosar a Claudia. Y Claudia va y lo cobra al banco. Entonces, miren, eso es la circulación, ¿verdad? El título de crédito, como tiene un valor, entonces este puede circular. Yo lo puedo utilizar para cumplir obligaciones o para pagar obligaciones. ¿Estamos bien? Obvio, con un cheque, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación depende del buen cobro del cheque, ¿verdad, jóvenes? Si a mí no me pagan el cheque, entonces la obligación no se tiene por extinta. ¿Estamos bien? Luego, formulismo. Formulismo, si ustedes se dan cuenta, no es formalismo, es formulismo, como de formulario. Es formulismo la característica porque el formulismo quiere decir que la ley nos va a establecer cuáles son los requisitos que debe llevar cada uno de los títulos de crédito. Ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos. Y por último, la incorporación, que se recuerdan que cuando hablábamos de la literalidad, yo les decía que incorpora un derecho literal. ¿Qué quiere decir incorporar? Quiere decir de que el derecho va inmerso en el título, ¿verdad? El derecho es parte del propio título. Para poder ejercerlo, yo necesito el título, ¿verdad? Entonces, esa es la incorporación. Va incorporado el derecho en el título de crédito. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Antes de continuar con los requisitos, tenemos que platicar de la trilogía de los títulos de crédito. La trilogía de los títulos de crédito se refiere a las 3 personas que intervienen en el título de crédito. Acá cuando yo les digo 3 personas, esto es no siempre literal, ¿verdad? Porque son 3 personas jurídicamente hablando. Pero ya vimos, vamos a ver que muchas veces 2 de esas calidades pueden estar reunidas en una misma persona.
¿Estamos bien? Entonces, por eso les digo, no siempre literalmente van a haber tres personas, a veces sí, pero muchas veces, por ejemplo, el liberador y el beneficiario va a ser la misma persona. ¿Ya me entendieron? Entonces, ¿quiénes intervienen en el título de crédito? Normalmente intervienen tres personas. El primero es el creador, y no nos referimos a nuestro Señor, sino que el creador del título de crédito. A este también se le puede llamar librador o girador, ¿verdad? Y esta es la persona que emite el título, es la persona que crea el título. Supongamos que viene Oscar y él agarra su chequera y hace un cheque a favor de Otto Guillermo Amado por la cantidad de 250,000 quetzales. Miren, él es el creador del título, ¿verdad? Entonces, la persona que emite el título, la persona que lo redacta, digamos, él es el creador. Luego tenemos al librado, que también se le puede llamar girado o se le puede llamar obligado. El girado o el librado es la persona en quien recae la obligación de pagar los títulos de crédito, de pagar el título de crédito, le puse aquí, en los títulos de crédito. Entonces es el obligado. Por ejemplo, en el caso del cheque, el obligado siempre va a ser un banco. Pero hay otros títulos de crédito en los que no necesariamente va a ser un banco el obligado, puede ser otra persona, o ya sea individual o jurídica. Entonces, el librado, obligado o girado es la persona en quien recae la obligación de pagar el título de crédito. Y luego tenemos el beneficiario, que el beneficiario, que también se le puede llamar tenedor, al beneficiario o tenedor, es la persona a cuyo favor se emitió el título de crédito, es la persona que lo va a pagar. Entonces, estos puede ser que en la práctica sean tres personas distintas. Oscar creó un cheque a favor de Eduardo. Miren, Oscar es el creador, Eduardo es el beneficiario y el banco es el obligado. En este caso, miren, son tres personas distintas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Oscar escribe o realiza un cheque a su nombre? A propia orden, digamos. Vamos a ver en un momento eso de, aquí es eso de a propia orden, o a propio cargo o a cargo de un tercero. Pero bueno, entonces Oscar lo hace a propia orden, o sea, hace un cheque a su nombre. Entonces, miren quién es el creador, Oscar. ¿Quién es el tenedor o beneficiario? Oscar, porque el cheque está a su nombre. ¿Y quién es el librado? Un banco. Entonces, miren aquí, jurídicamente existen las tres personas, pero físicamente solo hay dos, porque la figura del creador y del beneficiario se confunden en Oscar. ¿Estamos bien? Pero, por ejemplo, en el caso de un pagaré, ese lo puede emitir Oscar a propio cargo. ¿Qué quiere decir? Que lo obligado a pagar va a ser él. Miren, aquí saquemos al banco. Oscar emite un pagaré en la cual establece que él se compromete a pagarle a Eduardo la cantidad de 10,000 quetzales en tal plazo. Entonces, miren, ¿quién es el creador? Oscar. ¿Quién es el obligado en este caso? Oscar. ¿Y quién es el beneficiario? Esto sí va a ser otra persona, miren, Eduardo. Entonces ya se dieron cuenta, aquí se confunden el creador y el obligado, porque el creador y el obligado va a ser Oscar. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Entonces, básicamente, estas son las tres personas que intervienen en los títulos de crédito: el creador, el librador y el beneficiario. Creador, el librado, perdón,
y el beneficiario. Requisitos. En el artículo 386 tenemos los requisitos de los títulos de crédito. Acá tenemos los requisitos generales de los títulos de crédito. Vamos a ver de que aquí en el texto de 386 establece, aparte de los requisitos especiales establecidos para cada título de crédito, los siguientes, los generales siguientes. Y cuando lleguemos a cada uno de los títulos de crédito, se van a dar cuenta ustedes que establece, aparte de los establecidos en el 386, estos que vamos a ver, los siguientes. Entonces, existen, como les dije, el principio del formulismo lo que establece es que la ley nos da cuáles son los requisitos que debe contener el documento del título de crédito que vamos a realizar. Y nosotros debemos de cumplir con esos requisitos para que el documento sea válido. Hay requisitos generales y hay requisitos especiales para cada uno de los. Los generales son los siguientes. Primero, el nombre del título que se trate. Entonces, por ejemplo, si el título es un pagaré, entonces tiene que decir aquí pagaré. Si es un cheque, si ustedes se dan cuenta, sus cheques dicen cheque en alguna parte. ¿Ah? Que es un cheque. Identifica que el título es un cheque. Si es una letra de cambio, entonces debe establecerse letra de cambio. Y así, ¿verdad? Tenemos que poner el nombre del título de que se trata. Luego, la fecha y el lugar de su creación. En la ciudad de Guatemala, el día 25 de abril de 2023. Luego miren los derechos que incorpora, ¿verdad? Páguese a la orden del señor Otto Guillermo Amado Halliday la cantidad de 10,000 quetzales. Entonces, miren, ahí está el derecho que incorpora. Y luego el lugar y fecha del cumplimiento o ejercicio de tales derechos, ¿verdad? ¿Cuándo debe cumplirse ese título? Y por último, la firma del creador. Entonces, esos son los requisitos generales que debe tener un título de crédito. 386, por favor, Eduardo. Requisitos. Solo producirán los efectos previstos en el código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales y las generales siguientes. El nombre del título de que se trate, la fecha y lugar de creación, los derechos que el título incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento de ejercicio de tales derechos, la firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Si no se mencionara el lugar de creación, se tendrá como tal el del domicilio del creador. Si no se mencionara el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador del título. Si el creador tuviere varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos. Igual derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de cumplimiento. La omisión insubsanable de menciones o requisitos esenciales que debe contener todo título de crédito no afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de los requisitos del título son subsanables, incluso los subsana la misma ley. ¿Verdad? Si no se mencionara el lugar de la creación, se tendrá como tal el del domicilio del creador. Si no se menciona el lugar de cumplimiento del ejercicio de los derechos en que el título se consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador. Entonces, tienen la ley subsana varios requisitos. Vamos a ver más adelante que el único requisito que no se puede subsanar es la firma del creador. De ahí todos los demás se pueden subsanar o también existe la facultad de llenarlos por parte del tenedor. Pero antes de pasar a eso, aquí en el último parrafito que nos leyó
Eduardo, hay algo sumamente importante, que es lo que conocemos como el negocio jurídico subyacente. Siempre detrás de la emisión de un título de crédito hay un negocio jurídico subyacente, o sea, es el negocio que le dio origen a la creación del título de crédito. Les voy a poner un ejemplo. Yo le voy a dar a Oscar un cheque por 10,000 quetzales. Pero, ¿por qué motivo yo le voy a estar dando un cheque de 10,000 quetzales a Oscar? ¿Entienden? Lo normal es de que pues uno no regale el piso, ¿verdad? Uno le va a otorgar dinero a otra persona. ¿Por qué? Porque hay una relación jurídica entre nosotros. Entonces puede ser, tal vez Oscar me vendió un carro o me vendió una moto y yo le estoy pagando esa moto. Entonces, miren, detrás de la emisión del título de crédito hay un negocio jurídico subyacente, el negocio que le dio origen al título de crédito o a la emisión del título de crédito. En este caso es la compraventa de una moto, ¿verdad? Pero pudiera ser de que yo le esté dando cheques a Oscar porque yo le debo dinero, porque él me prestó dinero, ¿verdad? Hace meses yo le pedí dinero prestado y Oscar me dio, y ahora yo le estoy pagando por medio de cheque. Entonces, miren, siempre detrás de la emisión de un título de crédito hay un negocio jurídico subyacente, que es el negocio que le dio origen a la emisión del título de crédito. Este negocio puede ser cualquiera, cualquier negocio lícito, ¿verdad? Y los comerciantes son bastante creativos para utilizar estos títulos de crédito. Entonces aquí, para mí lo más importante es que ustedes tengan conciencia de que siempre existe detrás de la emisión de un título de crédito, existe un negocio jurídico subyacente que fue el que le dio origen a la emisión del título. ¿Estamos bien? Y lo que establece este parrafito al final es de que si el título de crédito no llena los requisitos, entonces este no afecta al negocio jurídico subyacente. ¿Estamos bien? Este no afecta al negocio jurídico subyacente. Facultad de llenar requisitos. Artículo 387. A este anótenle ver 619 del Código de Comercio, por favor. Ver 619 del Código de Comercio. Se los voy a anotar. $387. Si se omitieren algunos requisitos o menciones de un título de crédito, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo antes de presentarlo para su aceptación o para su cobro. Las excepciones derivadas del incumplimiento de lo que hubiere convenido para llenarlo no podrán oponerse al adquiriente de buena fe. Es como cuando a mí me dan un cheque, por ejemplo, ¿verdad? Y me dice, Oscar, que ahí lo llena, ¿verdad? Pero yo pacté con Oscar de que el cheque va a ser por 1,000 quetzales, entonces yo debo llenarlo por 1,000 quetzales, pero al final es un pacto entre caballeros, ¿verdad? Es un pacto entre caballeros, porque, por ejemplo, si yo lo lleno por 3,000 quetzales y luego yo le doy el cheque a Gisela y Gisela lo cobra, Gisela no tiene ninguna responsabilidad porque ella es una tenedora de buena fe del título. ¿Estamos bien? A eso es a lo que se refiere. Entonces, existe la facultad de llenar los requisitos en un título de crédito. ¿Estamos bien? Principio de literalidad. Yo les decía al principio de que el principio de literalidad tiene que ver con que el título incorpora el derecho que literalmente establece en él, ¿verdad? Que literalmente establece en él. Pero, ¿qué pasa si hay diferencia entre lo escrito? Por ejemplo, que hay algo escrito en cifras y hay algo escrito en letras. Entonces, se va a tener siempre a lo escrito en letras.
se le va a dar preferencia a lo escrito en letras. Pero ¿qué pasa si la cantidad estuviera varias veces escrita en letras, por ejemplo, y hubiera diferencia? Entonces se va a tener siempre por la cantidad menor, ¿verdad? Que esto es lo que se le conoce como indubio debitoris o favor debitoris, ¿verdad? Indubio pro debitoris o favor debitoris. 388, por favor, Zuli. Artículo 388. Diferencias en lo escrito. El título de crédito que tuviera su importe escrito en letras y cifras valdrá en caso de diferencia por la misma escrita en letras. Si la cantidad estuviera expresada varias veces en letras o en cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor. En caso de diferencia por la suma menor. Entonces ahí, por favor, indubio pro debitoris o favor debitoris. Y anótenle, por favor, ver artículo 188 del Código de Comercio. Al 388, anótenle, por favor, ver 188 del Código de Comercio. Dico una pregunta, usted dijo un principio ahí, ¿qué principio es? De literalidad. Gracias. Principio de literalidad. En el siguiente artículo, en el 389, ahí tenemos reflejados los otros dos principios, el que es de incorporación y el de legitimación. El tenedor de un título de crédito, para ejercer el derecho que en él se consigna, tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Entonces, lo que les decía, miren, para yo poder ejercer el derecho que está en el título, yo tengo que exhibir el título. Y cuando me lo paguen, tengo que entregar el título, ¿verdad? Cuando ustedes van al banco y les pagan el cheque, ¿qué hace el banco? El banco se queda con el cheque, ¿verdad? No se los devuelve a ustedes. Entonces, ustedes están obligados a entregar el título de crédito cuando este sea pagado, a menos de que sea pagado parcialmente. Entonces, si es pagado parcialmente, lo que vamos a tener que hacer es que se tiene que hacer mención del pago en el título y obviamente de la cantidad que queda aún adeudada. Y el título pues me lo quedo yo porque pues eso me va a servir para cobrar la parte que no me pagaron. Después del punto y seguido. Si solo fuera pagado parcialmente o en lo accesorio quiere decir que tal vez solo me pagaron los intereses. Entonces no me pagaron el principal, sino que solo me pagaron el accesorio. Mire que son los intereses. Entonces, si solo fuera pagado parcialmente o en lo accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Y a este, por favor, anótenle ver 506 del Código de Comercio. Y ahí está el pago parcial del cheque. Disculpe, ¿a qué artículo le anotamos el 506? Al 389. Pero en el segundo párrafo, donde establece la parte del pago parcial. ¿Estamos bien? En el artículo 392, ahí tenemos el principio de circulación, ¿verdad? Que yo les decía, ¿se acuerdan? Los títulos de crédito están hechos para circular. Entonces, la idea es de que deben de circular de la forma que lo establece el creador. Vamos a ver más adelante que hay tres formas de circular los títulos de crédito. Los títulos de crédito pueden circular a la orden, pueden circular nominativos o pueden circular al portador. Entonces, la ley de circulación lo que establece es de que la forma en que va a circular el título de crédito, eso lo decide el creador.
y ningún otro tenedor puede cambiar la forma de circulación. Quiere decir que si el título fue emitido nominativo, tiene que circular de forma nominativa hasta que sea cobrado. No lo podemos volver al portador, digamos, o a la orden, sino que va a circular de la forma que lo haya decidido el creador, ya sea de forma nominativa al portador o a la orden. ¿Estamos bien? Si tenemos autorización del creador, sí le podemos cambiar la forma de circulación, pero ya es con autorización de él. 392, por favor, Claudia. Artículo 392. Ley de circulación. El tenedor de un título de crédito no podrá cambiar su forma de circulación sin consentimiento del emisor, salvo disposición legal en contrario. Muy bien. Y por último, ¿se recuerdan de que habíamos visto entre los requisitos también la firma del tenedor, del creador, perdón? Todo título de crédito tiene que tener para que sea válido la firma del creador. De hecho, este es el único requisito que no se puede subsanar. ¿Verdad? Todos los demás, si se dieron cuenta, ya sea por disposición de la ley o teniendo la facultad de llenarlos el tenedor, se podían subsanar de alguna forma los requisitos que se habían omitido dentro del título de crédito. Pero el único requisito que no podemos omitir es la firma del creador, la firma de quien crea el título de crédito. Entonces, pues entendemos, ¿verdad? Que la persona que crea el título de crédito, pues la va a firmar de su puño y letra. Pero ¿qué pasa si la persona no sabe o no puede firmar en ese momento? Entonces, puede suscribir por él el título de crédito otra persona. Pero la firma de esta persona debe de ser autenticada por notario o por el secretario de la municipalidad respectiva. ¿Verdad? Lo más seguro es que sea por medio de un notario. Entonces, si una persona no puede firmar o no sabe firmar un título de crédito, va a firmar por él otra persona, pero se debe autenticar la firma, ya sea por medio de notario o por secretario de la municipalidad. 397, por favor, Claudia. Artículo 397, híjole. Así es. Imposibilidad de firmar. Por quien no sepa o no pueda firmar, podrá suscribir los títulos de crédito a su ruego otra persona cuya firma será auténtica por un notario o por el secretario de la municipalidad del lugar. Estamos bien, entonces firma otra persona, pero debe de tener legalizada su firma, ¿verdad? Ya sea por un notario o por el secretario. Bien. Luego en el 399 tenemos el protesto. El protesto, pues básicamente nosotros lo podemos definir como un acto notarial, ¿verdad? Un acto notarial mediante el cual se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo para su aceptación o para su pago y que éste no fue efectivamente aceptado o pagado, según sea el caso. Y vamos a ver que lo normal con los títulos de crédito es de que cuando yo los presente me los paguen, pero hay ciertos títulos de crédito que yo previamente al pago yo los tengo que presentar para que los acepten. Entonces a eso se refiere con aceptación o pago. Entonces el protesto puede ser por falta de aceptación o por falta de pago, por cualquiera de las dos, según corresponda hacer. Entonces, es un acto notarial. ¿Por qué, jóvenes? Porque se va a hacer en acta notarial, ¿verdad? Cuando nosotros necesitemos hacer un protesto, tenemos que llamar a un notario y el notario tiene que constituirse en el lugar en el que tiene que pagar el título de crédito y tiene que cobrar, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo soy el notario tal y yo me constituyo acá, requerimiento de mi cliente, el señor tal y tal,
para cobrar este título de crédito. ¿Me hace el favor de pagarme? Si me lo pagan, enhorabuena, ya lo pagaron, no hay ningún problema. Pero si no me lo pagan, entonces yo aquí le voy a decir, miren, ¿usted me podría indicar cuál es el motivo por el cual no me lo puede pagar? Ok, entonces mire, voy a hacer constar en acta notarial lo que usted me está diciendo. ¿Me permita, por favor, su documento? Y realizan el acta notarial en el acto, ¿verdad, jóvenes? Realizan el acta notarial y la firman. Si la persona no la quiere firmar, entonces ustedes como notarios hacen constar que la persona encargada de realizar el pago no quiso firmar. Y punto, ¿verdad? Y esa acta posteriormente la vamos a protocolizar por disposición de la ley, ¿verdad? Este es uno de los casos en que se tiene que protocolizar por disposición de la ley, el acta de protesto. El protesto es importantísimo realizarlo en tiempo, porque si nosotros no realizamos el protesto, entonces nosotros vamos a perder la oportunidad de ejercer la acción cambiaria, ¿verdad? No vamos a poder ejercer la acción cambiaria. Y la acción cambiaria, pues, es el juicio ejecutivo por medio del cual vamos a cobrar el título de crédito en caso de que no nos lo paguen al momento de su cobro. ¿Estamos bien? Protesto 399, por favor, Gisela. Protesto. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. El creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar el título ni en su caso de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso, pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. Entonces, miren, a mí me pueden, al emitir el título de crédito, nosotros podemos poner la cláusula sin protesto. Entonces ahí estamos eximiendo de la obligación del protesto a la otra persona. Y si aún así él lo protesta, pues ya esos gastos no nos va a poder cobrar. Porque los gastos del protesto se cobran, ¿verdad, jóvenes? Digamos, cuando yo hago la acción cambiaria, a mí o sea, me tienen que pagar no solo el importe del título, sino que también los gastos de protesto y los gastos de juicio, ¿verdad? Entonces, en este caso, todo eso es lo que me tienen que pagar. ¿Estamos bien con el protesto? El protesto lo vamos a ampliar más adelante, jóvenes, pero me interesa ahorita que entendamos qué es el protesto. Entonces es un acto notarial mediante el cual se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo para su aceptación o para su pago y que este no fue efectivamente aceptado o pagado. Y a este artículo 399, por favor, anótenle ver 511 del Código de Comercio. 511 del Código de Comercio, que tiene que ver también con el protesto. Muy bien. El aval. El aval. Para garantizar el cumplimiento de la obligación establecida en el título de crédito o incorporada en el título de crédito, se puede otorgar un aval, ¿verdad? El aval es una forma de garantía personal. ¿Qué quiere decir entonces? Que otra persona se va a comprometer a pagar en caso de que el obligado o el principal obligado no pueda hacerlo. ¿Estamos bien?
El aval, en caso de que el aval pague, entonces el aval adquiere el derecho de cobrarle al principal lo que pagó en nombre de él. Si ustedes se dan cuenta, se parece al fiador, ¿verdad? Se parece al fiador, pero no es exactamente igual al fiador porque tiene algunas características diferentes. ¿Estamos bien? Pero entonces, primero, ¿qué es el aval? El aval es una forma de garantía personal mediante la cual el avalista, así se llama la persona que otorga aval, mediante el cual el avalista garantiza en todo o en parte el pago de un título de crédito que contenga obligación de pagar dinero. ¿Estamos bien? Entonces es una forma de garantía personal mediante el cual el avalista garantiza en todo o en parte el pago de un título de crédito, ¿verdad? Que contenga la obligación de pagar dinero. Ves que vamos a ver de que hay otros títulos de crédito que representan mercadería, ¿verdad? Entonces, pero cuando se trate de títulos de crédito que representan dinero, ¿verdad? Que tengan una obligación de pagar dinero, entonces estos pueden ser garantizados mediante un aval. Características del aval y diferencias entre el aval y el fiador. Primero, el aval garantiza un título de crédito, mientras que el fiador o la fianza lo que garantiza es el cumplimiento de un contrato. ¿Estamos bien? Entonces, el aval garantiza títulos de crédito, el fiador garantiza contratos. Segunda característica, y a la vez diferencia con el fiador. El aval se presume. ¿Qué quiere decir esto? Si en el título de crédito aparece una firma que no es la del tenedor, perdón, la del creador, y no le podemos atribuir nosotros por qué es esa firma, entonces se le va a tener por avalista. Miren, se presume. Aunque ahí no diga que es avalista, si aparece la firma de otra persona ahí, nosotros podemos presumir que se trata de la firma del aval. ¿Estamos bien? Entonces, el aval se presume. En cambio, el fiador debe pactarse de forma expresa, ¿verdad? Debe pactarse de forma expresa. Tercera característica y diferencia. El aval es autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Que sobrevive a a las personas que otorgaron el título. O sea, miren, pues les voy a poner un ejemplo. En un contrato, si yo pacto, digamos, por ejemplo, yo le otorgué un crédito a Oscar. Yo le presté a Oscar 100,000 quetzales. Y Gisela es su fiador. ¿Estamos bien? Fíjense, pues. Si yo le cedo mi crédito a Eduardo, que eso yo lo puedo hacer legalmente, ¿va? La cesión de derechos, yo le cedo el crédito a Eduardo, entonces miren, ahora yo ya no soy el acreedor, sino que el acreedor ahora es Eduardo. La obligación de Gisela de fiadora termina, ¿verdad? Porque ella pactó expresamente que ella iba a ser garantía de Oscar conmigo por un plazo determinado. Si Oscar y yo ampliamos el plazo del contrato, termina la obligación de Gisela, a menos de que ella voluntariamente manifieste que quiere seguir. ¿Ya me entendieron? Entonces, miren, no es autónomo. Al cambiar las condiciones, termina la obligación del fiador. En cambio, aquí no. En el título de crédito, el aval es autónomo porque si, mismo caso, yo le presté dinero a Oscar y Oscar me lo documentó por medio de un pagaré. Y de ese pagaré, Gisela es
el aval. Ahora yo le endoso ese título a Eduardo. Luego Eduardo se lo endosa a Claudia y luego Claudia se lo endosa a Julio. La obligación del avalista se mantiene íntegra, persiste, miren, es autónoma. No varía las circunstancias según varíen las circunstancias del tenedor del título. ¿Estamos bien? Aval en el 400, por favor, Oscar. Artículo 400. Aval. Mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan la obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. Entonces, miren, mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte del título de crédito que contenga una obligación de pagar dinero. Podrá prestar aval cualquiera de los signatarios de los títulos o quien no haya intervenido en él. Básicamente puede ser aval cualquier persona. El aval debe de constar en el propio título, ¿verdad? Entonces, no es necesario mayor formalidad, ¿verdad? Entonces, sino que, por ejemplo, Gisela pone ahí por aval su nombre y su firma y ahí ya se tiene por aval del título, ¿verdad? O si ella va a establecer, por ejemplo, que ella no va a ser avalista por la cantidad total, por ejemplo, que el importe del título de crédito son 10,000 quetzales, pero ella solo va a ser avalista por 5,000, entonces ahí pone Gisela, ¿verdad? Su nombre completo, Gisela, por aval por la cantidad de 5,000 quetzales y su firma. Y ahí está constituido ya el aval. Pero debe constar en el propio título. Y luego lo que les decía yo, que se presume el aval. Si yo no indico, por ejemplo, si yo pongo mi firma y no indico qué significa esa firma, por qué la estoy poniendo, entonces se presume de que es un aval. ¿Verdad? Para la ley es un aval. Artículo 401. Por favor, Eduardo. 401. Constancia del aval. El aval deberá constar en el título de crédito mismo o en hoja que a él se adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y deberá llevar la firma de quien lo preste. La sola firma puesta en el título, cuando no se puede atribuir otro significado, se tendrá por aval. ¿Estamos bien? Lo que les decía, miren, el aval se presume. Si nosotros ponemos una firma en el título y no se le puede atribuir algún significado a la firma, entonces se tiene por aval. ¿Saben qué más se presume también? La suma avalada. Si yo no indico cuál es la suma que estoy avalando, o en el caso de que sean varios obligados, si yo no indico a cuál de los obligados estoy avalando, entonces se entiende que estoy avalando la totalidad de la suma o la totalidad de los obligados que hayan en el título de crédito. ¿Verdad? Eso también se presume. Miren, 402. Si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que garantiza el importe total del título de crédito. O sea, si yo no indico la cantidad que estoy avalando, se entiende que estoy garantizando todo el importe del título. Y lo de las personas avaladas en el 404. Si hay varios obligados y yo no indico a cuál de esos obligados estoy avalando, entonces se presume que los estoy avalando a todos. Miren 404. En el aval se debe indicar la persona por quien se presta. A falta de indicación, se entenderán garantizadas las obligaciones del signatario que liberen a mayor número de obligados. Obligación del avalista. El avalista, como es una garantía, él está obligado a pagar si en caso el principal no paga, ¿verdad?
¿Se recuerdan quién era el principal obligado? Oscar. Si yo voy y le quiero cobrar a Oscar y Oscar no me paga, entonces yo también tengo la opción de cobrarle a su avalista, que en este caso es Gisela. Miren, es una garantía, ¿verdad? Y obviamente Gisela tiene derecho a cobrarle al principal obligado lo que ella pagó, que era obligación de él. ¿Estamos bien? Obligación de la avalista en el 403, por favor, Gisela. Artículo 403, obligación del avalista. El avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del aval y su obligación será válida aun cuando la del avalado sea nula por cualquier causa. Ya se dieron cuenta de lo que les decía, de que es autónomo. Aunque la obligación del avalado sea declarado nula por cualquier causa, la del aval subsiste. Es autónomo, ¿verdad? Y ahora la acción cambiaria del avalista. ¿Qué derecho tiene el avalista que pague? Pues el avalista tiene derecho de cobrarle al avalado, pues lo que él pagó más los gastos respectivos. 405. Acción cambiaria del avalista. El avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título. Leí que eso es en juicio ejecutivo, ¿verdad? La acción cambiaria es un juicio ejecutivo. Ah, bueno. Es un juicio ejecutivo a menos de que se trate de cédulas hipotecarias. En ese caso, por la hipoteca es una vía de apremio, pero lo normal es de que la acción cambiaria es un juicio ejecutivo. Gracias. Esa no se me olvida a mí, jóvenes, nunca. 620, porque fíjense que yo estaba en el examen privado y el examen privado de mercantil pues fue bastante peleado, por decirlo así. Ay, miren, tanto así que ni siquiera me acuerdo bien, yo decía 620, pero es el 630, realmente. Ya estoy venciendo el trauma, miren, ya se me está olvidando. Esta a mí no se me olvida porque yo la había estudiado en el examen, yo me la sabía, y la sabía perfectamente. Pero el examen de mercantil fue duro. Una licenciada se llamaba Eloísa Mazareo, la que me examinó a mí. Duro el examen, usted me hizo sufrir la señora. El examen duró 1 hora 15 minutos y yo quería que me siguiera preguntando porque yo no estaba seguro de que me hubiera ido bien. Va, ella me dijo, no, 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 ya terminamos. Pero la última pregunta que me hizo fue esta. Me preguntó, mire, ¿cuál es el procedimiento que utilizamos para la acción cambiaria? Y yo le respondí, claro que sí, licenciada, el juicio ejecutivo. Muy bien, me dijo, fundamento legal. Jóvenes, yo, mis códigos, y especialmente cuando estaba estudiando para el privado, digamos, yo estaba buscando el artículo que establece de que la acción cambiaria es un juicio ejecutivo. Yo agarraba mi código, yo lo abría y regularmente si no estaba ahí el artículo que estaba buscando, estaba en la hoja anterior o en la hoja siguiente. Y eso es lo que ustedes van a lograr con práctica. Yo abrí, jóvenes, el código y no lo encontraba y le di vueltas y pasé y no lo encontré. No lo encontré. Estaba tan nervioso que no lo encontré. Y al final vieron a la licenciada y me dijo, vamos a ver su código. Me dijo. Y le dio vuelta a la hoja. Aquí está, mire, me dijo. Estaba cerca y lo tiene marcado. Sí lo estudió, me dijo. No se me olvida, mira, porque aquí lo tengo marcado, caballo. Entonces, y al final ella fue la que me dio la nota y me dice, cuando yo regresé estaba solo ella y me dice, ¿qué tal? Me dice, ya no hubo tiempo para los penales, ¿verdad? Me dijo, no, ya no, licenciada. Le dije, pero ¿cómo me fue? Y me llegó la ligna porque así, cuando yo le pregunté, ¿y pero cómo me fue? Le fue bien, me. Entonces ya cuando me dijo, me fue bien, yo me tranquilicé porque los que estaban ahí conmigo dicen que yo salí pálido del examen, ¿verdad, joven? Salí blanco de.
A Lee Castillo le fueron a decir que había perdido. Y no, no había perdido, había ganado, de hecho. Y entonces, cuando yo regresé con ella de Padita me dijo, no, me dijo, le fue bien. Eh, Pudo tener una nota mejor, pero ganó, me dijo, fue bien, ganó. Que eso al final es lo importante, me dijo. Entonces ya después ya me empezó a dar el sermón de que lo invitemos a que estudie más y que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final, pues, gané, ¿verdad? Pero fue un examen bien duro esa pregunta cabal que acaba de hacer Gisela no se me olvida porque no la contesté sabiéndola, ¿verdad? Sabiéndola, fue lo peor. Bien, la representación aparente. ¿Qué es la representación aparente, joven? Cuando una persona va a emitir un documento en nombre de otro, entonces esta persona está facultada legalmente para hacerlo, es lo normal, ¿verdad? ¿Cómo puede estar facultada una persona para emitir un documento, en este caso un título de crédito, en nombre de otra persona? Pues por medio de un mandato, ¿verdad? Si a mí Gisela me otorga un mandato y por medio de ese mandato me faculta para que yo pueda poner a circular títulos de crédito, perdón, en su nombre, entonces, en este caso yo lo puedo hacer. Yo soy su representante legal, su mandatario. Pero, ¿qué pasa cuando yo emito un título de crédito a nombre de Gisela, pero yo no estoy facultado legalmente para hacerlo? Eso es lo que se le conoce como la representación aparente. Parecido a lo que en civil conocemos como la gestión de negocios, solo que aquí se llama representación aparente. Entonces, cuando una persona emite un título de crédito en nombre de otra, pero sin tener facultades para hacerlo, entonces se obliga personalmente como que se hubiera actuado en nombre propio, ¿verdad? O sea, no obliga el título de crédito que yo emití, no va a obligar a Gisela, sino que me obliga a mí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora, si Gisela lo decide, ella puede ratificar, ¿verdad? Lo firmado por el representado aparente, ¿verdad? Yo no tengo facultades, pero ella decide que sí le convenía el negocio, ella lo ratifica. Entonces ahí no hay ningún problema. Ella puede ratificar el título de crédito emitido por el representado aparente. 406, por favor, Claudia. Artículo 406. Representado aparente. El que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado en nombre propio. La ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por quien pueda legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente desde la fecha del acto que se ratifica las obligaciones que de él nazcan. Es tácita la ratificación que resulte de los actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso. En el mismo título o en documento diverso, o sea, documento aparte. A este artículo, por favor, anótenle ver artículo 14 y artículo 670 del Código de Comercio. En estos dos artículos también hay otros casos en que existe la representación aparente. ¿Se acuerdan de que yo hace un momento les mencioné lo que era el negocio jurídico subyacente, ¿verdad? El negocio jurídico subyacente, que es lo que se le conoce también como la relación causal, que fue la causa que le dio origen a la emisión del título de crédito. ¿Estamos bien? Entonces, de la relación causal
se da paso a una acción causal, ¿verdad? O sea, de la relación causal se deriva una acción causal. Les voy a explicar así esto rapidísimo. Lo normal en un título de crédito es de que si a mí no me lo pagan, yo lo voy a protestar y una vez protestado, yo voy a iniciar la acción cambiaria. Y esta es la forma normal que yo tengo para cobrar el importe de un título de crédito. ¿Estamos bien? Pero existe otras formas que yo puedo ejercer. Ya vimos de que la acción cambiaria es un juicio sumario. ¿Estamos bien? Es un juicio ejecutivo, perdón. Es un juicio ejecutivo. Pero yo puedo ejercer también la acción causal. Fíjense, ¿en qué consiste la acción causal? La acción causal, esta se ejercita restituyendo el título. O sea, para que ustedes lo relacionen más fácil, es como lo que buscamos aquí es rescindir el negocio. ¿Se recuerdan? Siempre que emitimos un título de crédito, hay un negocio jurídico subyacente. Entonces, por medio de la acción causal, yo lo que busco no es cobrar el importe del título, sino que lo que busco es restituir el título a la persona que me lo dio y que él me restituya lo que yo le haya dado con virtud de ese negocio. Deshacer el negocio. Por ejemplo, Oscar me vendió a mí una moto y yo para pagarle la moto le di el título de crédito. Pero resulta que Oscar no pudo cobrar el título de crédito. Entonces, en vez de demandarme, lo que hace es que me devuelve el título. Me restituye el título y yo le restituyo su moto. Deshacemos el negocio. Miren. 408, relación causal. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto en contrario, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay una relación jurídica entre Oscar y yo. Él me vendió una moto y yo para pagarle, fíjense, pues, ¿qué hago? Uno, emito un título. Emito un título quiere decir que yo soy el creador. Yo emití el cheque, por ejemplo, y se lo di. O la otra opción es que le transmití un título. Miren, yo tenía un título que me había dado Gisela, por ejemplo, un cheque de Gisela, y yo se lo transmití a Oscar, yo se lo endosé para pagarle la. ¿Estamos bien? A eso se refiere, miren. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. O sea que la mera entrega del título no extingue la obligación. Para que extinga la obligación, a mí me tienen que pagar ese título. Pero ¿qué pasa si no me lo pagan? Lo normal sería ejercitar la acción cambiaria. Pero ahora veamos con la relación causal. ¿Qué pasa? Aquí viene la acción causal. ¿Ven? La acción causal, entonces, ¿qué puedo ejercitar? La acción causal. Podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado. Entonces, miren, aquí ya vamos descubriendo. Para ejercer la acción causal, una acción implica accionar ante los tribunales de justicia. Implica una demanda. Y aquí atrás me lo aclara, miren. Me habla del demandado. Entonces, la acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado. O sea, Oscar me demandó a mí y él lo que quiere con esta demanda es devolverme el título, restituirme el título. ¿Estamos bien?
Entonces, miren, la acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado y no procederá sino en el caso que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran corresponderle en virtud del título. O sea, en pocas palabras, se lo resumo, tuvo que haber protestado el título. Tuvo que haber realizado todo lo necesario para que yo pueda realizar la acción cambiaria. ¿Y qué es ese necesario? Haber protestado el título en tiempo, en resumen. Si él no protestó el título, entonces no puede ejercitar la acción cambiaria y por lo tanto tampoco puede realizar la acción causal. ¿Estamos bien? Entonces, miren, él protestó el título, entonces lo cobró, no se lo pagaron, lo protestó, pero en vez de cobrarlo en acción cambiaria, lo que hace es que me demanda a mí para devolverme el título. Mire, su título no me lo pagaron, entonces se lo devuelvo. ¿Estamos bien? A eso se refiere la acción causal. Y esta acción causal se va a llevar a cabo en juicio sumario. ¿Se acuerdan el 1039 que vimos el primer día de clase? El artículo 1039 establece que todos los procesos mercantiles que no tengan señalada una tramitación específica en el código se deben de tramitar en juicio sumario. ¿Se recuerdan? ¿Y qué pasa cuando yo ya perdí la acción cambiaria y la acción causal? O sea, entendemos, yo no protesté el título. Entonces, si yo no protesté el título, no puedo ejercitar acción cambiaria y tampoco se lo puedo devolver por medio de la acción causal a la persona que me lo dio. Entonces, ¿qué me queda para cobrar el título? Todavía me queda una opción, que es una acción que se llama acción de enriquecimiento indebido, ¿verdad? En principio, nadie debe enriquecerse indebidamente a costas de otra persona. Un enriquecimiento individuo, por ejemplo, es cuando yo le otorgo dinero a una persona, pero yo no estaba obligado con ella. Entonces, esta persona debería moralmente y legalmente devolvérmelo. No, no, mire, el obligado no soy yo. Como cuando la señora de la tienda le da vuelto de más a uno, ¿ah? Uno lo cuenta y dice, ah, no, mire, señora, me dio de más, ¿verdad? Ay, muchas gracias, le dice la señora. Y ahí está. Habrán otros que pues se lo embolsan, más jóvenes, se dice que moral de cada quien. Pero eso es un enriquecimiento indebido. Cuando yo me quedo con un dinero, aunque a mí me lo hayan dado, creyendo de que ese dinero estaban obligados a pagármelo, si yo sé que esa obligación no existe y me quedo con ese dinero, eso es un enriquecimiento indebido. Entonces aquí hay un caso de enriquecimiento indebido. Yo estoy obligado a pagarle un título de crédito a Oscar, pero por motivo de que Oscar no cumplió con algún requisito, no me pudo cobrar acción cambiaria o no pudo hacer acción causal. Entonces, él todavía tiene la opción de exigirme el pago por medio de una acción de enriquecimiento indebido. Mire, ese dinero usted me lo debe, aunque yo no haya ejercitado las acciones para poder cobrar bien, pero usted me lo tiene que pagar, págueme, ¿verdad? Para eso sirve la acción de enriquecimiento indebido. Y esta la vamos a ejercitar, tenemos un año para ejercitarla desde que se extinguió la acción cambiaria. Y también va a ser un juicio sumario. Artículo 409, por favor, Oscar. Artículo 409, acción de enriquecimiento indebido. Extinguida la acción cambiaria contra el creador, el tenedor del título que carezca de acción causal contra este y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios puede exigir al creador la suma con que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe en un año contado desde el día en que se extinguió la acción cambiaria. Entonces, ahí anótenle acción de enriquecimiento indebido, juicio sumario y prescribe en un año.
¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía de que todos los títulos de crédito se van a recibir bajo la condición de buen cobro? ¿Qué quiere decir eso? Si yo le compré una moto a Oscar y yo se la pago por medio de un cheque, ¿el pago es válido? Sí, el pago es válido, pero queda sujeto a la condición de buen cobro. ¿Qué quiere decir esto? Si Oscar se presenta al banco y le pagan el cheque que yo le di, entonces el pago es válido, ¿verdad? O si Oscar lo deposita en su cuenta y le acreditan el pago es válido. Pero ¿qué pasa si Oscar se presenta al banco y no le pagan el cheque? Porque no tiene fondos o porque la firma del cheque no está bien o por cualquier motivo. Entonces, en este caso, el pago no es válido. ¿Por qué? Porque se hizo bajo la condición de reserva, ¿verdad? O bajo reserva de buen cobro, bajo condición o reserva de buen cobro. Artículo 410, por favor, Eduardo. Salvo buen cobro. Los títulos de crédito dados en pago se presumen recibidos bajo la condición, salvo buen cobro, cualquiera que sea el motivo de la entrega. Cualquiera que sea el motivo de la entrega. Si pagan el cheque o el título de crédito del que se trate, se tiene por extinguida la obligación. Si no lo pagan, entonces no se tiene por extinguida la obligación. ¿Se recuerdan de que al principio yo les dije que también hay unos títulos que representan mercadería? Hay muchos títulos de crédito que representan dinero, pero también hay algunos títulos de crédito que van a representar mercadería, ¿verdad? Pueden ser mercaderías de ventas a crédito, pueden ser mercaderías en tránsito, etc. 411. Los títulos representativos de mercaderías atribuyen a su tenedor legítimo el derecho a la entrega de las mercaderías en ellos especificadas, su posesión y el poder de disponer de las mismas mediante la transferencia del título. Vamos a ver más adelante, hay unos títulos, por ejemplo, que se llaman conocimiento de embarque o carta de porte, que es cuando yo, con el documento con el que yo voy a acreditar mercaderías que vienen en tránsito. Por ejemplo, yo compré mercaderías en Estados Unidos y estas vienen en barco para Guatemala. ¿Cómo las reclamo yo en el puerto? Por medio de mi conocimiento de embarque, en caso de que sea transporte marítimo o en caso de que sea aéreo o terrestre, sería una carta de porte. Entonces, miren, estos títulos de crédito representan mercaderías, ¿verdad? Y yo puedo reclamar la mercadería o puedo transmitirle la mercadería a otra persona por medio de dicho documento. La reivindicación de las mercaderías representadas por los títulos que este artículo se refiere solo podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo, conforme a las normas aplicables al efecto. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos que presentar el título respectivo. Y ya para terminar el día de hoy, jóvenes, ¿a quién se le considera propietario del título? Pues se considera propietario del título a la persona que lo posea conforme a su forma de circulación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El título de crédito puede circular de tres formas: nominativa, a la orden y al portador. En la siguiente clase vamos a ver cada una de estas, pero les adelanto un poquito. De forma nominativa quiere decir de que el cheque o el título de crédito está emitido a favor de una persona determinada, pero aparte de eso existe un libro de registro, un registro en el emisor, ¿verdad? Que esté en poder del emisor, en la cual consta a quién se le emitió este título. Entonces, miren, al que el nombre aparezca escrito como beneficiario del título y que ese nombre también aparezca escrito en el libro, a él se le considera tenedor del título, propietario del título. A la orden, estos no tienen registro, sino que solo están emitidos a nombre de una persona determinada. Entonces, si el título está a nombre de Otto Guillermo Amado y Otto Guillermo Amado no tiene en su poder, él se le entiende que es el propietario del título. Pero hay otros títulos que son al portador, que estos no están emitidos a favor de una persona determinada. Entonces ahí
como su nombre lo indica, el portador, la persona que lo tenga en su poder, la persona que lo porta, es el propietario del título. ¿Estamos bien? Entonces, ¿quién es el propietario del título? Bueno, es propietario del título la persona que lo posea de acuerdo a su forma de circulación. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? No, Lick. ¿Qué les parecieron los títulos de crédito? Ya se dieron cuenta que totalmente diferente a lo que veníamos viendo hasta ahorita, ¿verdad? Fue, ahí sí que como un cambio de cassette, les digo yo, ¿verdad? Va a estar bonita la enredada, Lick. Espérese a la siguiente clase. Yo vi que ya no me acordaba de nada. Así suele pasar. Así suele pasar, especialmente con esto de los títulos de crédito, que realmente yo, hasta que estaba estudiando los privados, realmente entendí lo de los títulos de crédito. Y fíjense que tuve la oportunidad de trabajar con un mi cliente hace algunos años, que ellos se dedicaban a desarrollar proyectos inmobiliarios, pero, y otras cosas. Pero ellos trabajaban mucho con títulos de crédito, entonces ahí lo fui a ver en la práctica, porque más que todo no tiene relación con los cheques, con pagarés de vez en cuando. Ellos emitían pagarés para financiarse la construcción de edificios. Entonces sacaban emisiones al público y todo bien, bien, bien bonito en la práctica y bien poco formal la forma en que los comerciantes se prestan dinero, ¿verdad? Porque uno, desde el punto de vista de abogado, uno quiere contrato, hipoteca, todo así bien cuadrado para proteger. Los comerciantes no, ellos, títulos de crédito, y obviamente hay que cumplir los requisitos legales, pero es mucho menos formal que estar otorgando contratos, ¿verdad? Y por la naturaleza de la circulación de los títulos de crédito, es mucho más fácil también poder recaudar el dinero de los créditos por medio de los títulos que por medio del contrato. Entonces es bien bonito, ¿verdad? Ya en la práctica, cuando uno tiene oportunidad de verlo, es bien, bien bonito. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, vamos a dejar la clase el día de hoy por acá y nos vemos mañana para procesar el civil. ¿Estamos bien? Sí, gracias, Lick. Saludos, se me cuidan mucho. Noche. Noche. Gracias. Buenas noches. De noche. Buenas noches, Oscar.